Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy les voy a mostrar una automatización que creé para un cliente que quería automatizar la contabilización de sus gastos. Puntualmente es un sello discográfico que enlistaba todos sus gastos y los estaba cargando manualmente, haciendo que tarden muchas horas, y a medida que más gastos eran, más tedioso era el proceso. Y al ser un proceso muy mundano, con N8N podemos automatizar este proceso perfectamente. Como pueden ver acá en pantalla, el proceso es totalmente lineal, solo hay una instancia de inteligencia artificial agentiva, por así decirlo, ya que el agente tiene que elegir si usa o si no usa esta calculadora, y después el proceso sigue siendo lineal. Lo que hace este workflow, muy rápidamente se los explico, es básicamente a través de un canal conversacional como es Telegram, se envía el listado de gastos y se envía también el comprobante. Entonces el listado de gastos será contabilizado por nuestro agente y el comprobante será parseado y también alojado en Google Drive, dependiendo de qué tipo de comprobante sea, ya sea un comprobante de pago cripto o un comprobante de pago PayPal. Ahora vamos a verlo en funcionamiento rápidamente y después vamos a desglosar paso por paso qué es lo que sucede. Bien, como primer test, para que lo vean, tengo preparado acá un listado de gastos de ejemplo que me pasó el cliente en su momento, con obviamente datos ficticios que usaremos para ver el workflow en funcionamiento. Acá tengo el mensaje con el listado listo para enviar y vamos a escuchar, así podemos enviar nuestro listado y verlo en funcionamiento. Enviamos, volvemos y vemos que ya está en funcionamiento. Ahí está parseando toda la lista, ya está contabilizando, la une y ahí me llegó la alerta por email que podrán ver. Ahí me acaba de llegar. Acá acaban de ver en funcionamiento la ejecución del workflow para un listado de gastos. Ahora vamos a verlo en funcionamiento para alojar un comprobante directamente en la carpeta de Drive. ¿Y por qué lo estamos haciendo esto a través del workflow, a través de N8N? Porque el cliente quería poder mandar por el mismo canal el comprobante de pago de alguno de ese listado de gastos y que automáticamente, sea de PayPal o sea de cripto, se aloje en una carpeta o en otra, y además que el nombre del archivo, al ser alojado en Drive, contenga la dirección de mail en caso de ser PayPal o la clave alfanumérica en caso de ser cripto. Todo eso lo pudimos hacer gracias a esta pequeña sección de la automatización de acá. Vamos a verlo en funcionamiento ahora. Acá, como podrán ver, está el archivo listo para ser enviado. Es una foto, a ver si lo puedo acercar. Bueno, no importa, es una foto de comprobante de pago de PayPal. Y ahora que ya está listo para enviar, vamos a darle Execute Workflow y van a ver que ahora, en lugar de ir por el camino del listado de gastos, va a ir por el camino de alojamiento de comprobantes en su respectiva carpeta de Drive. Entonces ponemos enviar, vemos que se ejecuta el workflow, empieza a analizar la imagen, extrae los datos, únicamente los que necesitamos, y finalmente la aloja exactamente acá a donde nosotros queremos. Bueno, ahora voy a pasar a explicar paso por paso qué es lo que está sucediendo y a mostrar en tiempo real, tanto en Excel como en las carpetas de Drive, que esto efectivamente está siendo contabilizado y que efectivamente los archivos o comprobantes de pago están siendo alojados en su respectiva carpeta de Drive. Bien, primero lo primero. El cliente me pidió que usáramos algún canal sencillo, rápido y fácil de usar, y le pregunté si Telegram es una aplicación que usan, y como todos los desarrolladores de automatizaciones en N8N sabemos, Telegram es el canal conversacional más rápido de usar y más fácil de setear además. Entonces eso fue un golazo, la verdad. Acá en el nodo switch básicamente seteé que en caso de que lo que llega a través de Telegram sea un listado de texto plano o un archivo binario, vaya por un lado o por el otro. Como ven acá, si es un texto plano va a ir por el lado de text, y si, si es un archivo binario, o sea una foto, comprobante de pago en este caso, va a ir por el lado de la foto. ¿Sí?
Entonces vamos a ir por la parte del agente. Cuando el texto plano con el listado de gastos llega al agente, el agente tiene un prompt, del cual no me voy a meter en este momento porque no es mi intención hacer muy largo este video. Lo voy a abrir nada más si quieren frenar y leerlo ustedes, no hay ningún problema. Básicamente le metí algunas reglas, algunos ejemplos que son muy importantes para afinar su output. Y además, para que obviamente no me dé un output como texto plano, le habilité el Structured Output Parser, que básicamente se habilita desde acá, y esto sirve para que el output de la gente tenga un formato en particular. Y como yo necesitaba el formato del output en forma de claves y valores, en este caso JSON, esto lo que te permite es pedirle un output en formato JSON. Además le agregué una calculadora porque hay algunos cálculos que tiene que hacer, y por las dudas, como justamente en contabilidad no puede haber ese tipo de errores, con una calculadora con una calculadora nativa de N8N lo hacemos muy sencillo. El tipo de modelo de inteligencia artificial que estamos usando para este agente es, si no me equivoco, el 4 mini exactamente, y como ya les mostré acá, el tipo de formato de respuesta tiene que ser JSON, justamente porque va a ser un Structured Output Parser. Luego pasa por una instancia de código, ya que el agente lo que va a hacer es detectar qué cantidad de gastos hay en este listado. Y además, qué tipo de gasto es. Si es un gasto de marketing, si es un gasto de administrativo. Y si es un gasto de marketing, ¿cuántos gastos hay? Y si es un gasto de administrativo, ¿cuántos gastos hay? ¿Cuántos corresponden? Porque eso después va a corresponder a la cantidad de gastos que vamos a estar contabilizando en cada celda, ¿sí?, del Excel. Una vez que reconocemos la cantidad de gastos, yo usé el nodo de split out para que cada gasto se convierta en un ítem individual. De esta forma, después podemos, porque no podemos, sino lo que va a suceder es que se va a terminar contabilizando, va a reconocer que son distintos gastos y los va a enumerar, pero por una cuestión de formato van a pasar todos como un solo ítem y se va a contabilizar todo en una sola celda y no voy a poder hacer que cada gasto corresponda a una celda. Con esto lo que estamos haciendo justamente es separar todos los gastos en distintos ítems para que podamos meter cada gasto cada ítem, cada gasto en una celda distinta. Y obviamente con el nodo de loop o poll, como algunos le dicen, logramos hacer que pase un ítem por ítem y hasta que no se contabiliza no termina, y cuando se terminan de contabilizar cuántos ítems hayan o cuántos gastos hayan, pasamos al nodo de aggregate, que lo que hace es todos esos gastos por separado los vuelve a agregar, porque después yo quiero poder mandar un solo email con todos los gastos que se contabilizaron. Lo que me pasaba, esto lo agregué en casi la última instancia, porque lo que me sucedía es que si habían 4 gastos, pasaban 4 veces directamente al nodo de, supongamos que esto estaba así, y lo que pasaba es que si eran 4 gastos me mandaba 4 emails. Y es obviamente un dolor de cabeza, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces esto lo que hace es, cuando se termine de contabilizar todos los gastos, los consolida en un solo ítem nuevamente y ahí finalmente mandamos la alerta por email que nos va a estar llegando, como ya les mostré. Eso es más que nada para la parte de la contabilización de los gastos. Ahora vamos a pasar a la parte de el registro y alojamiento de comprobantes de pago en Google Drive. Empezamos por el mismo lugar, tal como les conté antes, dependiendo del tipo de mensaje que nos llega por Telegram o que llega por Telegram a este workflow, va a ir por texto o por foto. Ya les mostré cómo va por texto, ahora vamos por el foto. La foto es un archivo binario, entonces para poder extraer los datos de esa foto, que luego me van a servir para nombrar el archivo en base a algunos datos que están dentro de la foto, tenemos que parsear la imagen básicamente con el OCR de OpenAI en este caso. Una vez que extraemos todos los datos, con el Information Extractor puntualmente le pedimos cuáles son los datos que queremos extraer de todos los que se extrajeron, y no solo cuáles, sino en qué formato. De esta forma lo que logramos es extraer los datos en formato JSON
Y de esta forma podemos hacer un drag and drop para después renombrar otras variables. Una vez que eso se hizo y seteamos qué tipo de comprobante es, como les mencioné antes, esto lo hago porque el tipo de comprobante puede ser un comprobante de PayPal o puede ser un comprobante cripto. ¿Y de qué depende? Y de los datos que estén en la foto. Si es un comprobante de PayPal, va a haber un mail. Si es un comprobante de cripto, va a haber una clave alfanumérica. Entonces, luego de extraer y parsear la imagen y extraer los datos, esto lo que va a permitirme es saber si dentro de esa imagen hubo un mail o si dentro de esa imagen hubo una clave alfanumérica. Entonces, en ese caso, además de usar el mail o la clave alfanumérica para renombrar el archivo, también vamos a poder decirle por qué camino tiene que ir, porque no quiero alojar todos los comprobantes, sean de cripto o de PayPal, en la misma carpeta. Los de PayPal quiero que vayan por un lado y los de cripto quiero que vayan por otro lado. Entonces el switch lo que me permite es hacer eso luego de haber extraído esas dos variables desde acá. Ahora, esto me dio un dolor de cabeza gigantesco. ¿Por qué puse return binary? Bueno, porque como algunos sabrán, quizás otros no lo sepan, pero se pierde el archivo binario, se pierde la trazabilidad, mejor dicho, del archivo binario cuando lo recibís y pasás por, ni siquiera creo que dos nodos, por un nodo ya perdés la trazabilidad. Entonces ya no podés hacer un drag and drop o básicamente que se aloje o digamos, transformarlo. ¿Por qué? Porque perdés la trazabilidad. Entonces, gracias a internet y varios videos que vi, descubrí que se puede resolver con una simple función de JavaScript para... Porque, a ver, lo que sucede es lo siguiente. El archivo binario no es que desaparece, no es que no está más, está en el entorno de N8N, pero tenemos que encontrar la forma de volver a traerlo, ¿sí? Como hacer un pull otra vez y traerlo otra vez a la instancia. Este es el archivo, así como lo miran acá, lo podemos ver si... Ahí está. Entonces, ya tenemos el archivo binario otra vez y como ya está catalogado, ya sabemos qué tipo de comprobante es, si es de PayPal o de cripto, lo extrajimos y ahora estamos en condiciones de... Si me abre el nodo, le cuesta un poco a la compu. ¿Ven? Acá aparece el archivo binario porque es el nodo anterior. Si yo tuviese un nodo en el medio de el de Drive y el nodo de código anterior que estoy mostrando acá, otra vez volveríamos a perder la trazabilidad y tendría que volver a hacer este nodo. Entonces, el input field name que queremos alojar en esta carpeta de Drive, perdón, en esta carpeta de Drive que yo la estoy definiendo acá por el ID, se llama data. ¿Sí? Es importante la sintaxis, chicos. Si no ponen data con minúscula y sin ningún tipo de espacio, no va a tomar el archivo. Mira, les voy a mostrar. Espacio. Data, espacio puse nada más, y le doy execute step. Me va a dar un error porque no, dice que no existe un archivo binario que se llame data. ¿Por qué? Porque es data con un pequeño espacio ahí, S. Y eso ya hace que la sintaxis, en todo lo que es código, la sintaxis es súper importante. Lo aclaro porque quizás yo tampoco soy tan técnico, pero quienes no son técnicos en absoluto, sepan que un espacio después de una palabra y antes de unas comillas en un string, ya te rompe el archivo, te rompe el código, perdón. Entonces es importante sacar ese espacio, ahí lo borré, y si ponemos execute step, ahora debería funcionar. Perfecto, ahí lo alojaron. Buenísimo. Bueno, ahora voy a pasar a la planilla de Excel para mostrarles cómo se contabilizó el listado que hicimos antes. Y voy a pasar también a la carpeta de Drive para mostrarles cómo se alojó el archivo. Y también voy a mandar un archivo, ¿por qué no?, de un comprobante también de cripto para que vean cómo se contabiliza. Acá están los 3 gastos contabilizados del listado como se los mostré en un principio. El nombre del tema que se contabilizó, perdón, que corresponden los gastos, perdón, el tipo de gasto que es, la cantidad de videos correspondiente al gasto, etcétera, etcétera. Bueno, todos datos que son muy puntuales del cliente, y no mucho más, pero como verán, fueron 1, 2, 3 gastos, ¿sí? 1, 2, 3 gastos lo que quise contabilizar. Perfectamente se contabilizaron 1, 2, 3 gastos y hoy estamos a 16 del 12, efectivamente 16 de diciembre, así que todo perfecto, todo como debería estar funcionando.
Y luego vamos a ver esta, esta imagen, ¿por qué no? Que fue el comprobante de pago de PayPal que enviamos después. Vamos a ir acá a Drive y vamos a ir a Test PayPal. Deberían haber dos porque lo hicimos dos veces. Fíjense que el nombre, ¿sí?, del archivo, acá arriba, es justamente el mail del destinatario. Y el cliente me pidió que para poder buscar todos los gastos que se hicieron a un destinatario, que él pueda filtrar únicamente por su mail de PayPal o en caso de que sea una clave alfanumérica por los últimos 4 o 5 números y letras del gasto de cripto. Vamos a alojar un comprobante de cripto en vivo también. Muy bien, voy a darle Execute Workflow entonces. Vamos a enviar el comprobante de cripto como archivo siempre. Y vemos que ahí llegó, está parseando la imagen, extrayendo los datos importantes y perfectamente fue por el camino de cripto y un éxito. Ahora vamos a ir a la carpeta de test de cripto para corroborar que efectivamente se guardó el archivo que nosotros queríamos. Y lo mismo que les dije antes, el nombre del archivo termina 3BD66A7, que corresponde a la dirección cripto de este destinatario. Acá también lo pueden ver, 66A7. Y esto lo que le permite después al cliente es indexar dentro de esta carpeta todos los gastos que correspondan a esa billetera. Entonces, con eso ya estaríamos. Y quería agregar una cosita más al final, esto más para mis colegas. Cuando quieran vender una automatización a un cliente que ya les explicó bien cómo es todo el proceso de lo que quieren hacer, no vayan directamente a N8N a empezar a construir la automatización, porque es un error, ¿sí? Van a tener miles de problemas, van a borrar la automatización 500 millones de veces. Yo uso Scalidro, esto no está promocionado ni mucho menos, yo lo pago, Scalidro, que es esto de acá. Como ven, yo acá primero hice todo el wireframe de la automatización en principio, después obviamente cuando me la llevé a YouTube, perdón, cuando me la llevé a N8N fue cambiando y fue mutando obviamente, ¿no? Pero la estructura principal me sirvió, por ejemplo, para saber que yo no necesitaba un agente de IA, ya que esto es un workflow más que nada lineal, pero es un workflow, entre comillas, agéntico, es un AI workflow si quieren más, porque tiene una instancia de LLM, dos, perdón, tienen el OCR y el LLM acá. Y bueno, eso es importante porque después eso determina un poco los costos del flujo, es importante no hacer agentes innecesariamente cuando en realidad hay que hacer un flujo, así que bueno, sin mucho más. Esto fue todo por hoy. Este es el workflow que le hice entonces a mi último cliente, que contabiliza ahora sus gastos siempre de la misma forma, mucho más sencillo, y a medida que vaya creciendo la empresa, a medida que vayan teniendo más gastos, van a gastar siempre la misma cantidad de tiempo en contabilizar esos gastos. Así que, por las dudas, si en algún momento quieren saber un poco más sobre esto o están teniendo problemas con procesos tediosos en su empresa, no duden en contactarme. Yo me dedico a esto. Esto fue muy sencillo, lo hice en menos de un mes. Y la verdad es que el cliente quedó muy satisfecho, muy contento. Y gracias a Dios es un cliente que me queda para el futuro también. Así que nada, muy contento por este logro enorme. Les agradezco mucho, gracias por quedarse hasta el final y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.